Ok. Para los chicos que están invitados, aquí tenemos a veces estudiantes invitados del curso de legislación laboral 2BR, que su asignatura pues la ven mediada por herramientas TICS. Voy a hacer la aclaración que hay actividades que hacemos con este grupo que es remoto, que de pronto no la vamos a hacer con ustedes, ya que por ahí me han realizado algunas preguntas. La actividad de la clase invertida, por ejemplo, que se hizo acá durante la clase, con ustedes no se va a realizar esa actividad, solo las que tengan montadas en plataforma EVA. El tema de la semana sí va a ser el mismo para ambos cursos. En este caso es contratos de trabajo y las clases. Van a encontrar acá la introducción. En recursos de aprendizaje tienen el código sustantivo del trabajo, lecturas complementarias, la cartilla del derecho laboral, coexistencia de contratos, clases de generalidades de contratos, clases y tipos de contratos. Son artículos que ustedes pueden leer para complementar el material que vamos a ver aquí hoy. Las diapositivas, una vez culminemos la clase, yo se las voy a subir en la plataforma. Para esta semana no van a tener ninguna actividad que realizar, teniendo en cuenta que sé que todavía están en semana de parciales, están desarrollando trabajos y demás. Entonces ya la otra semana comenzamos con la primera actividad de esta unidad o de este segundo corte. En cuanto a las calificaciones, bueno, yo les estuve mostrando por ahí cómo iban la semana pasada. Entre el día de hoy a más tardar mañana estoy subiendo ya en Sinú las notas para que estén por ahí pendientes. Y aquí en plataforma EVA pues se van a encontrar las notas del examen. Si alguien no las revisó, puede verificar. Obtuvieron muy buenas notas. Entonces, pues la invitación es las personas que de pronto no sacaron una nota tan positiva, igual solamente tuvimos una persona que falló en su nota, verificar, porque ustedes tenían 2 intentos para realizar, cuáles eran las opciones correctas de respuesta, ya que el examen les retroalimenta. Entonces, en este tipo de exámenes a veces lo que hay que ser muy cuidadosos para obtener los 5 puntos. Si es una respuesta de selección múltiple, que son varias respuestas, cuáles son todas las que aplican. A veces hay que marcar 3, 4 opciones y solo marcamos una parte, no las marcamos todas. Entonces ahí él nos quita con base a la cantidad total que eran, una parte puede ser 0,2 en algunos casos, 0,3, etc. Esa es la principal razón por la cual algunos no obtuvieron los 5 puntos, pero bueno, igual en su momento el examen le retroalimentó qué fue lo que faltó por marcar y demás. Ahora sí, iniciando con la temática entonces del día de hoy. Bueno, antes de eso les quiero comentar algo que nos han pedido que se aclare también, y es el tema de la alternancia. Ustedes están iniciando esta semana, tal vez algunos ya han venido hasta la universidad con la nueva modalidad que se llama alternancia. Entonces, con la alternancia, la idea es que el estudiante pueda asistir a algunas de las clases que tiene programadas durante el semestre. Quiere decir que no va a ser a todas las clases. Por ejemplo, la clase nuestra, que es de legislación laboral, no aplica al tema de alternancia. Tal vez tienen otras 2 o 3 asignaturas en las que sí tenían la opción de elegir. Con la alternancia nos dieron toda una cantidad de medidas de bioseguridad que debemos cumplir tanto nosotros como los que vayan a acercarse a la institución. Inicialmente tuvimos muchos estudiantes optando por la modalidad de alternancia. Sin embargo, apenas arrancamos el día de ayer, la cantidad de correos electrónicos diciendo no, me retracto o ya no quiero seguir con la alternancia fue bastante alta, hasta el punto que tocó pues hacer, digamos, un plan de choque porque no pensábamos que íbamos a contar con un número tan alto y hay estudiantes con problemas de salud, por ejemplo, que no lo habían reportado hasta el momento. Hay otros chicos que habían aplicado alternancia, pero en estos momentos ellos o algún familiar tiene COVID, entonces tampoco va a poder asistir a las clases. Así se nos han presentado diferentes situaciones y se los digo porque desde el área de bienestar soy la persona que se encarga de recibir la mayoría de estos casos. Ahora,
igual la universidad está cumpliendo con todos los protocolos. Los que tengan que venir, pues en la entrada se hace la toma de temperatura. Las personas con una temperatura superior a los 37,6 grados Celsius no van a poder ingresar a la institución. Por lo tanto, si usted amanece con fiebre, sintiéndose un poquito mal y demás, mejor no venga porque no lo van a dejar ingresar si tiene una temperatura alta. Si durante la estancia aquí usted presenta tos, presenta malestar, inmediatamente se le remite a la enfermería y se le coloca una zona de aislamiento hasta que venga algún familiar, o si la doctora considera que usted está en condiciones de retirarse solo hacia la casa, lo puede hacer, o si no, se llama a AMI. Nosotros somos zona protegida de AMI. Por otro lado, aunque hay unos puestos marcados a lo largo de toda la universidad, están las bancas que ustedes conocen y pues hay puestos de por medio, dicen cuál está habilitado y cuál no está habilitado. La idea es que no se usen. Entonces van a haber personas en los pasillos, desde el personal de mantenimiento, celadores, en las brigadas de seguridad y salud en el trabajo. Hay unas brigadas pro COVID, solamente pendientes de que se cumplan todas esas normas, que se cumpla el distanciamiento social. Si a lo mejor yo vine y en mi salón hay 5 personas que estamos asistiendo a una clase y nos dejaron una actividad, no nos podemos reunir, chicos, aquí en la universidad, decir, bueno, vamos para la biblioteca y vamos a trabajar juntos. No, es decir, cada uno sí va a tener su espacio, pero están destinados a que, por ejemplo, tenía una clase en alternancia de 7 a 9 y resulta que a las 9 tengo otra que es remota y no me da tiempo a llegar a mi casa para conectarme, ok, ahí van a haber unos espacios habilitados para esos escenarios donde ustedes se van a poder conectar inmediatamente a la clase que sigue. O si son 2 clases que coincidieron, que ambas son de alternancia, pues están ubicadas en la misma sede, que no es 20 de julio, sino que está habilitado sede Cosmos. Todos los estudiantes de 20 de julio en alternancia se desplazan a sede Cosmos. La entrada, pues dependiendo del horario, puede presentar también un poco de congestión porque siempre les hacen a ustedes, digamos, una encuesta al principio para pedirle su documento, tomarles la temperatura, ir haciendo unas anotaciones. Entonces, si llegan varias personas al tiempo, se debe hacer una fila, por lo que se recomienda que los que vayan a venir no lleguen a la hora exacta de la clase, sino que lleguen unos 15 a 20 minutos antes de la clase para que les dé tiempo a realizar todo ese proceso y luego trasladarse al salón. En el salón los puestos están habilitados a 2 metros de distancia y hay un aforo máximo dependiendo del tamaño del salón que se debe respetar y se debe tener en cuenta. Entonces ahí van a encontrar que de pronto sí hay otros compañeros en el salón, pero no van a estar cerca suyo. No se reciben trabajos físicos, no se reciben parciales físicos. Toda actividad se va a seguir dejando por medio de plataforma EVA. Entonces el docente, por orden de vicerrectoría, aunque usted esté viniendo de forma presencial, no le va a pedir ningún trabajo de esa forma. Las fechas de parciales o exámenes de segundo o tercer corte no tendrían que venir porque también se van a desarrollar por medio de plataforma EVA. Y cuando un estudiante, que es algo muy importante que nos resaltaron, de los que estén viniendo presencial, se conecta por medio, digamos, yo estoy acá conectada en Teams porque en el salón también voy a estar transmitiendo en vivo, y hay un estudiante del salón que se conecta a través de la clase, se genera entonces algunos problemas de sonido y se ven afectados los chicos que están conectados en casa. Entonces la persona que venga no se puede conectar a la plataforma Teams porque nos genera interferencia en el audio. Toda la clase va a tener que estar, digamos, solamente con la parte de presencialidad. Y por otro lado, no se van a restringir. Si ustedes tienen clases, por ejemplo, en la noche, no sé si en el curso de ustedes hay alguna clase de ese tipo, independientemente que el horario, por ejemplo, de transporte sea hasta las 8 o a las 8:30, como es el caso del Transmetro, si la clase dura hasta las 9, 9:30 o 10 de la noche, los docentes tienen la instrucción de que no pueden recortar el horario de la clase, porque a lo mejor sí hay 3 o 4 personas aquí que necesitan desplazarse, pero hay otros 30 estudiantes que están desde su casa a quienes no se les va a poder recortar ese horario de clase. Entonces, Vicerrectoría Académica está muy pendiente que se cumpla con los horarios que están estipulados allí. Entonces, bueno, eso es como a grosso modo
toda la información más importante con el tema de alternancia, porque sé que ha habido muchas dudas al respecto, algunos que ni siquiera sabían cómo funcionaba como tal esa modalidad, y es lo que llaman también presencialidad real, es decir, desplazarse hasta aquí. La alternancia, una última anotación, aplica para todas las asignaturas que estén en la modalidad, es decir, la asignatura de legislación laboral tiene alternancia. Entonces yo quiero venir a la clase de la profesora Gretel, pero resulta que tengo otra que también aplica alternancia, pero esa es los viernes de 8 a 10. A esa no quiero ir. Resulta que cuando yo cambio a la opción y digo que voy a venir como estudiante de alternancia o voy a venir a esa presencialidad real, no me permiten elegir, bueno, vengo a una silla, a la otra no, sino que todas las asignaturas que apliquen a la alternancia debo asistir en su horario completo. Entonces, hay estudiantes que dicen, bueno, puedo un día, pero el otro se me cruza porque estoy saliendo del trabajo, por las razones que sean, entonces a ese no puedo ir. Entonces allí la asistencia se la van a tomar como si fuera un estudiante que está viniendo presencial, y si usted no viene a la clase, le van a colocar la falla. Ahora, si usted eligió inicialmente la alternancia, pero ya no quiere venir a la alternancia, desde ayer la directriz es que le debe avisar al profesor con el cual tenía esa clase, y el profesor pasa inmediatamente pues la orden a vicerrectoría, a la dirección del programa, etcétera, y ahí se actualizan los datos mientras le llegue a ustedes una nueva encuesta que se va a estar direccionando en un par de semanas a todos los correos electrónicos, para que ya digan cuál es la modalidad definitiva que van a emplear de aquí a que culmine el periodo académico 2022. Si es el caso contrario, exactamente lo mismo. Yo estaba viendo las clases remotas, pero resulta que quiero ir a mis clases en alternancia. Listo, le informo a los docentes que tienen esa clase, que yo voy a comenzar a asistir. Se pasa la información a la coordinación académica, a vicerrectoría, y luego cuando me llegue la encuesta, entonces voy a llenar diciendo que sí, que decido ir a la modalidad de alternancia. Cuando vengan a la institución debe ser con ropa pues cubierta, preferiblemente jeans, camisas, si es posible de manga larga, zapatos cerrados, las niñas evitar de pronto sandalias para que pues tengan muchísima más protección. El docente que está al frente, además del uso del tapabocas, que es obligatorio para todos, va a tener una careta para pues garantizar aún más la protección de todas las personas que están en el salón. Pues ya es decisión de ustedes si solamente usan el tapabocas, que ese sí es obligatorio, o pueden traer adicional un implemento como la careta. Entonces, chicos, ¿alguna otra pregunta, alguna duda que tengan del tema de alternancia? ¿Todo claro? Ok. Bueno, si alguien todavía necesita preguntarme algo más, me pueden escribir al correo electrónico y allí les doy toda la orientación que ustedes necesiten para este tema, porque es nuevo. Sabemos que puede generar muchas dificultades y muchas dudas al inicio. Profesora, ¿a qué correo debemos escribir? Para reportar un cambio. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es mi correo o el correo al que deberían escribir si van a hacer el cambio? Al que deberíamos escribir. Ok, sería el correo de los docentes. Tendrían que mirar cuál de las asignaturas aplican a la alternancia. En el caso de ustedes, eso lo pueden mirar por un link que compartió la universidad a través de las redes sociales. Ahí puedes mirar, bueno, de segundo semestre aplican 3 asignaturas. Entonces le tendrías que escribir a esos 3 docentes diciéndole que vas a tomar X decisión, ya sea asistir a la alternancia o no asistir a la alternancia. Y le puedes copiar, en este caso, al director de programa, que es rmaya@coruniamericana.edu.co, y al doctor David, que es David Herrera. Ahí lo encuentran también en el correo electrónico de Herrera@coruniamericana.edu.co. Pero lo más importante ahora mismo es a los docentes, y que apenas les llegue la encuesta, ustedes la diligencien con la modalidad definitiva que van a elegir hasta fin de semestre. Listo, chicos. Bueno, vamos a iniciar ahora sí con el tema de hoy.
Me dicen si pueden ver las diapositivas. Ahí las están viendo, ¿o no? No. No. No, profesora, sale eleva. Ok. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, profe. Sí, profesora. Ok, perfecto. Bueno, el tema de hoy es importante para todas las personas, por lo menos residentes en Colombia, porque este tema puede variar acorde al país, porque ya sea que nosotros estemos en capacidad de contratar a alguien o que seamos empleados de alguna organización, es importante que conozcamos algunos de los elementos fundamentales que van a componer los contratos de trabajo. En el día de hoy vamos a trabajar cuáles son los elementos esenciales de esos contratos de trabajo, qué es un contrato de trabajo, vamos a ver los diferentes tipos de contratos de trabajo que dan, cuáles son nuestros derechos, obligaciones, así como los de un empleador cuando tenemos un contrato de trabajo, y vamos a ver en qué condiciones se puede dar la suspensión de un contrato de trabajo. Entonces, primero partir qué es el contrato de trabajo. Según el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, que lo tienen colgado en plataforma EVA todo el código, el contrato de trabajo es por el cual la persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona que puede ser natural o jurídica. Ahora, las personas naturales o jurídicas, vamos a ver ahorita las diferencias que hay entre ellas y cuál me conviene más dependiendo qué es lo que quiero yo alcanzar con mi pequeña empresa, mediana o gran empresa. Bajo la continuidad de dependencia o subordinación, miren que aquí nos hacen la salvedad de la segunda. O sea, ¿quién es la segunda? La persona que estoy en este caso, que está prestándome el servicio, a cambio de una remuneración. Quien presta el servicio es el trabajador y quien lo recibe y además es el encargado de remunerar a ese trabajador es el empleador. Y la remuneración, cualquiera que sea su forma, es el salario. El salario, ustedes saben que a veces se puede componer de algunas variables, puede haber una parte fija y a veces hay unos bonos variables. Hay empresas donde los bonos variables son constitutivos de salario y hay otras empresas donde te dicen, bueno, esto es un bono variable no constitutivo de salario, quiere decir que lo puedes perder en cualquier momento. Y si te piden, por ejemplo, una carta laboral, no va a aparecer allí como parte de tu salario. La persona natural y jurídica. Cuando hablamos de la persona natural, es todo individuo de la especie humana, sin importar edad, el sexo, la condición en que se encuentre habitando. Entonces, cualquier persona que usted se encuentre es una persona natural. En cambio, la persona jurídica es una persona ficticia. Y hay que tener allí, digamos, hacer una salvedad con ficticia. No quiere decir que no existe, sino que no existe como una persona física, la cual usted va a poder tocar, va a poder ver, etcétera, sino que es capaz de ejercer unos derechos y contraer obligaciones por medio de unas representaciones judiciales o extrajudiciales a través de un representante legal. Esta persona jurídica es lo que nosotros llamaríamos las empresas, todo lo que se constituye ante una Cámara de Comercio, por ejemplo, Bavaria, Corporación Universitaria Americana, los bancos, cualquier microempresa que usted vea por allí que esté constituida no con el nombre del representante legal, sino con el nombre o con esa razón social que se le coloca a determinada empresa. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que puede traer? Bueno, como persona natural, los costos de operación son menores. Generalmente, cuando hablamos de una persona natural es porque es una microempresa que todavía te permite tener ese rol, porque recuerden que cuando vimos los diferentes tipos de empresas, lo deben haber ustedes visto en primer semestre, cuando habían fundamentos de administración, los tipos de empresas tienen unas condiciones. Yo no puedo decir que soy una microempresa si tengo contratados a 300 trabajadores. Tampoco puedo decir que soy unipersonal si en realidad tengo varios socios que me están acompañando. Entonces, antes de yo hacer cualquier registro ante una Cámara de Comercio,
Yo debo precisamente analizar cuáles son las condiciones en las que me encuentro en ese momento que voy a registrarme. Entonces, costos de operación menores porque también la producción pues va a ser menor. Por otro lado, una ventaja es que puedes operar sin oficina, no es necesario, no te exigen como tal una planta física cuando eres una persona natural. Hay personas que están registradas para poder hacer todo su comercio, para poder tener mayor credibilidad y todas sus ventas las hacen, por ejemplo, desde redes sociales. Elevas tu perfil profesional. Yo puedo decir, bueno, voy a dar asesorías en contabilidad y finanzas, voy a crear mi página web, me voy a registrar en Cámara de Comercio, así cuando yo vaya a prestar mis servicios a las empresas, ya ven que estoy legalmente constituido como una persona natural que está ejerciendo un oficio determinado. La facturación abre las puertas en el sector financiero. Muchos de los inconvenientes, se lo digo por experiencia acá en la universidad, nosotros hemos tenido ferias, diferentes eventos en los que hemos buscado proveedores y resulta que si el proveedor, el producto es maravilloso, manejan un buen precio, pero no nos da una factura oficial de las empresas, de las que te entregan la DIAN, con las que puedes cotizar y demás, entonces la universidad no le realiza el proceso de compras, no se aceptan las remisiones, esas que normalmente encuentras, no sé, en las tiendas de barrio, por ejemplo, donde simplemente se llena a mano y te dicen cuánto es el total, no es aceptable para muchas de las empresas porque no les permite justificar los gastos que se están teniendo. Entonces, al tú registrarte ya y poder generar este tipo de facturas, porque tienes un RUN, tienes un que te permiten comenzar a decir a la empresa, bueno, mira, aquí te relaciona todos los gastos, te entrega una factura electrónica, por ejemplo, ya la empresa sí tiene cómo justificar y te puede hacer la compra. De lo contrario, te toca quedarte con un segmento pues mucho menor, no tienes un mercado tan abierto. Entre las desventajas, dice, es difícil que el cliente acepte que delegues el servicio en otras personas. ¿A qué se refiere? Muchas veces como persona natural no tienes todo a la mano, sino que dices, bueno, me toca subcontratar. Entonces, al hablar de tercerización o subcontratación, tengo que mirar qué otras personas me pueden ayudar, ya sea en un proceso de fabricación, en la organización, me pueden ayudar a realizar el evento porque yo solamente lo diseño, pero necesito contratar, no sé, camareros, cocineros, etcétera. Todas las empresas no les gustan esos procesos de tercerización, sino que dicen, si hago el negocio contigo, pues tú me tienes que responder por todo. Te limita el tipo de empresa que puedes atender como persona natural. Hay grandes empresas que no contratan personas naturales, sino contratan ya como tal a personas jurídicas para que realicen u organicen determinada gestión. Te resta credibilidad ante algunas empresas, no es lo mismo decir, bueno, yo soy Gretel Ramírez García, me encuentras en Cámara de Comercio como Gretel Ramírez García, que decir, no, mi empresa se llama Asesores Ramírez Limitado. Entonces ya solamente con tu mencionar y la varianza que va a haber como tal en el nombre, te va a dar mayor credibilidad y mayor prestigio. Puedes hacerte responsable de IVA rápidamente. Entonces, te toca asumir a ti como persona natural ese 19% de los productos y al ser un negocio pequeño, pues eso te resta también rentabilidad como tal en la oferta que tienes. Como persona jurídica, pues los contratos ya son más grandes porque estás estableciendo como mínimo una mediana o gran empresa. Hay algunas pequeñas empresas que también optan por ser una persona jurídica porque saben que se les abre mucho más las puertas, pero solemos ver más a las medianas y grandes empresas con este formato. Facilita la separación y control de tu patrimonio, lo que les explicaba yo hace un par de clases, que les comentaba, bueno, como persona jurídica respondo con mi patrimonio. Si yo le quedo mal a un cliente y tengo una casa y un carro a nombre mío, entonces respondo con mi casa y con mi carro. En cambio, como persona jurídica, respondo con el patrimonio que tenga la empresa. Lo que esté a nombre de la empresa no me va a afectar en mi vida personal o en mi vida privada. Permite el crecimiento porque no va a depender como tal los servicios siempre de mí, sino que van a depender de la organización, de los aliados que tenga la organización. Tengo mucho mayor crédito, por lo que les explicaba ahorita, pues ya es un nombre que está registrado, lo puedo promocionar también por medio de las diferentes redes sociales, páginas web, como una empresa que está posicionada en el mercado. En cuanto a las desventajas,
aparenta ser más costoso ante las empresas pequeñas, pues sí, a medida que voy creciendo, que voy teniendo mayor responsabilidades, también siempre van a haber más gastos. Hay una mayor inversión en el capital inicial, incluso para el registro como persona jurídica es más caro que como persona natural. Como persona natural pagas entre 37 a 40 mil pesos. Como persona natural, dependiendo del número de empleados y demás, esta cifra aumenta. Por otro lado, las relaciones comerciales son mucho más burocráticas. ¿Qué quiere decir esto? Burocracia, recuerden que nos va al formalismo, entonces los documentos debidamente diligenciados, las firmas, etcétera. Con personas naturales el proceso muchas veces es incluso verbal, a veces no te entregan ni siquiera una factura. Por otro lado, los costos de la operación para poder mantener toda esa empresa y toda esa razón social funcionando casi siempre son mucho mayores. Importante, bueno, he decidido colocarles como esta nueva sección en las diapositivas de temas que considero que son importantes y que podrían llegar a salir en el parcial que se llama nota y anota. Entonces, únicamente las personas naturales pueden ser sujetos pasivos de un contrato de trabajo. Es decir, solamente si yo soy una persona natural puedo prestar un servicio personal a otra persona natural o personas jurídicas. Entre dos personas jurídicas, es decir, por ejemplo, el campesino y la Corporación Universitaria Americana, nunca puede existir un contrato de trabajo. Pero sí existen contratos civiles, contratos mercantiles, que bueno, eso lo podrán ustedes ver en legislación comercial, probablemente estén trabajando, si ya la vieron, lo que son los contratos mercantiles, los contratos civiles. Entonces, acá en lo que es legislación laboral solamente vamos a abordar el tema de contratos de trabajo, pero ya saben ustedes que para que sea un contrato de trabajo, obligatoriamente se debe prestar entre una persona natural y otra persona natural, o una persona natural y una persona jurídica, pero nunca va a ser entre dos personas jurídicas, ya no sería contrato de trabajo. ¿Cuáles serían los elementos esenciales, esos que no pueden faltar en un contrato de trabajo? Primero que todo, la prestación personal del servicio, es decir, realizar actividades o esas actividades que una persona o varias personas, que pueden ser todos los trabajadores de la organización, van a desarrollar en beneficio del empleador, que es quien lo va a contratar en este caso. Entonces, necesito al personal que preste el servicio. Lo segundo es la subordinación o dependencia. Para que se pueda considerar un elemento de trabajo, recuerden el concepto que vimos al inicio, que aparece en el Código Sustantivo del Trabajo, tiene que estar el empleado o el trabajador subordinado al empleador. Entonces acá nos menciona facultad del empleador de dar instrucciones al trabajador en cuanto, bueno, yo quiero que hagas el trabajo de esta forma, que vendría siendo el modo, tienes una semana para hacerlo o tienes 3 días, que es el tiempo, la cantidad, cuánto necesito que elabores. Si soy una persona, no sé, que hace informes, necesito que realice 5 informes. Si soy una persona que me encargo de fabricar latas, necesito que fabriques 1000 latas y así sucesivamente. Y por otro lado, la calidad de trabajo. Todas las empresas, con base a sus objetivos estratégicos, van a tener unos índices o unos estándares en la calidad que se deben precisamente tener allí en cuenta. Entonces, se le imponen también reglamentos o sanciones durante el tiempo que dura el trabajo. Son las medidas disciplinarias que se pueden tomar en contra de ese trabajador porque no esté realizando del modo que se le instruyó o que se le orientó la labor para la cual él fue contratado. Entonces, es importante que ese trabajador acate las normas y a veces nos encontramos que es una de las mayores dificultades que se presentan en las organizaciones cuando la persona, sobre todo a veces, no sé, tenemos chicos que son muy jóvenes, nunca han tenido la experiencia laboral como tal, y para su primer trabajo tal vez le pueda costar simplemente acatar o aprender que a veces pues el jefe te da una orientación y aunque no estés de acuerdo, es la persona que está mandando. No en todas las empresas tienen las opciones de ser un poco más paternalista o de ser un poco más democráticos y escuchar la opinión del trabajador, sino que solamente lo que el jefe te diga y punto. Entonces, el tercero sería la remuneración o salario, que es uno de los que más le va a interesar en este caso al trabajador,
y es la retribución por el servicio prestado. Una aclaración que quería hacer aquí en el punto 2 es que esa subordinación que tengo o dependencia nunca puede ir en contra de la dignidad humana del trabajador, independientemente que el jefe sea quien me dé las órdenes, quien me diga cómo debo realizar el trabajo, nunca puede afectar mi honor, mi buen nombre y mi dignidad. Y así siento que las tareas que me están dejando atentan contra una de esas 3 características que les acabo de mencionar, es cuando el trabajador puede proceder, inicialmente siguiendo el conducto regular en la organización, plantear cómo él siente que se están vulnerando sus derechos y si allí no es atendido, entonces pasar a una instancia mayor como el Ministerio de Trabajo, etc. Capacidad para contratar. Esto está aterrizado, chicos, recuerden, a Colombia. Es posible que ustedes encuentren material en internet de otros países y no va a coincidir exactamente como lo encuentran acá. Para yo poder contratar, la persona a la que voy a contratar, en este caso el trabajador, debe ser mayor de 18 años y en esa condición él por su propia cuenta puede firmar el contrato de trabajo. Si es una persona entre 15 y 17 años, debe venir con una autorización que la puede realizar un inspector de trabajo, el cual usted lo puede encontrar en el Ministerio de Trabajo y debe estar solicitado por los padres o los tutores o representantes legales del menor. Quiere decir, desde los 15 años ya usted puede trabajar, pero tu papá necesita autorizarlo. Yo he tenido casos en los que nos toca incluso para contratos de aprendizaje de chicos que se encuentran con 15, 16 años y los padres deben autorizar para que ellos realicen como tal sus prácticas dentro de algunas instituciones u organizaciones, dependiendo también la carga laboral que vayan a tener. En el tercer caso, nos encontramos que niños menores de 15 años también podrían recibir en algunos escenarios una autorización de un inspector de trabajo para desempeñar actividades con remuneración. Pero estas actividades no pueden ser de cualquier tipo, por ejemplo, son artísticos, culturales, recreativos o deportivos. Imagínense, no sé, el chico quiere ser youtuber y resulta que ya el tema de youtuber no es por diversión, sino que comienza a ser parte de un trabajo inicialmente recreativo o dependiendo del canal, puede ser algo más artístico, cultural, etcétera. Pero ya tú le dices, bueno, es que te tienes que levantar los lunes, los miércoles y viernes a grabar tu video. El video dura media hora. En esa media hora tienes que hacer estas actividades. Además hay unos fans que quieren, no sé, que les dediques una canción, entonces la tienes que poner en tus redes sociales. Y ya se convierte no solamente en la diversión inicial que podría ser para el niño, sino que ya es un trabajo. Ahora, a partir de que tengas 1000 seguidores y 4000 horas de reproducción en canal de YouTube, YouTube te empieza a pagar. Entonces ya hay una remuneración. Estás trabajando en pro de esa remuneración. Entonces, ¿qué es importante aquí para estos escenarios? Que ese permiso para que ese niño pueda realizar esa actividad y pueda recibir esa remuneración no puede exceder las 14 horas semanales. Si se le hace un seguimiento y se ve que, bueno, la semana tiene 7 días y el niño graba videos todos los días de 2 horas y 30 y se están colocando y aparte el niño en sus redes sociales también tiene comunicación, van a llamar a los padres y van a decir, bueno, mira, aquí la sumatoria de los 7 días de la semana nos está dando más de 14 horas. Entonces este chico está trabajando más del tiempo para el cual él está autorizado o el tiempo que se le permitió. Entonces hay que ser muy cautelosos, aunque lo veamos como una actividad inofensiva, pues es algo que cuando ya se le empieza a exigir al niño para obtener una remuneración y en lo cual el niño no está preparado o ya hay momentos que incluso ni siquiera lo quiere hacer, hay que ser muy cuidadosos con ese aspecto porque podríamos estar entrando en un tema mucho más delicado que es la explotación infantil. En cuanto a las modalidades del contrato, según la forma, el contrato puede ser 1 verbal o 2 escrito. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la diferencia aquí entre el verbal y el escrito? A ver. ¿Me escucha? ¿Sí? En
algunos casos en el verbal, algunas personas se van a conflictos porque dicen que no hablaron lo que dice a veces el trabajador. A veces en el verbal se quieren violar como algunas cosas del contrato que pueden estipularse en el escrito. A veces dicen que lo escrito queda, y en palabras a veces van las cosas. Entonces, puede ser una diferencia en contra del verbal. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Quién más tiene una opinión? Profesora, bueno, yo consideraría el contrato verbal un poco más informal que el escrito, y además, pues en el escrito se puede especificar a detalle qué es lo que el trabajador debe realizar dentro de él, qué labores debe realizar. Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Profe, aparte que en el escrito, o sea, puede especificar las horas de trabajo. Un ejemplo que hayan quedado que diario va a trabajar 8 horas y en el verbal, pues nadie le consta cuántas horas quedaron y cuál es el salario que le va a pagar. Entonces, si se le presenta algún problema entre trabajador y empleado, cuando está escrito, es una constancia que está a favor de ambos, porque normalmente también el empleado puede decir que le iba a pagar más cuando no fue así. Es correcto. Bueno, vamos a mirar entonces, según este mismo código sustantivo del trabajo, el código laboral, cuáles son las características para cada uno. Profesora, Bueno, dejó de compartir pantalla. deje de compartir. Sí, ya no sale. Ah, sí. Ya. Ahí ve. Sí. Ok. Bueno, en el Código Laboral dice que cuando el contrato sea verbal, es decir, cuando se celebra solamente de palabra, el empleador y el trabajador se deben poner de acuerdo, al menos en la índole del trabajo y el sitio donde debe realizarse, es decir, qué tipo de trabajo voy a realizar, dónde lo voy a realizar, qué cantidad, aquí siempre viene la variable numérica, cuánto es lo que yo debo producir y la forma de remuneración, así como los periodos de pago, eso es lo mínimo. Entonces yo, digamos, contrato, no sé, estoy en un gimnasio, contrato a un entrenador, le digo, bueno, mira, solamente vas a venir los días lunes, miércoles, viernes y me vas a dar una clase de rumba, pero entonces la clase de rumba tiene que ser aquí en el gimnasio como tal. Independientemente que estemos en cuarentena y no venga nadie, tú vas a tener que venir y te vas a grabar y vas a transmitir por las redes sociales. Entonces son 3 clases semanales. Yo te voy a hacer el pago quincenal o semanal o mensual, allí le defino la forma y cómo le voy a hacer el pago. Te voy a consignar, por ejemplo, a una cuenta bancaria o el pago te lo voy a dar en efectivo. Todo eso debe quedar como mínimo establecido en un contrato verbal. En cambio, cuando ya hablamos del contrato escrito, ya aquí hay un documento. En Colombia es mucho más común para empresas que están formalmente establecidas los contratos por escrito. Como dicen ustedes, suele a veces darle más tranquilidad al trabajador, aunque recordemos que ya hoy en día ambos tienen igual validez y siempre se le va a dar el beneficio al trabajador cuando algo no quede claro. Recuerden que vimos las generalidades como tal del derecho laboral y siempre que el trabajador pueda argumentar y demostrar que él estaba bajo subordinación, que él cumplía unos horarios y demás, pues se va a respetar esa realidad aún por encima de lo que se haya hablado inicialmente en ese contrato verbal. Claro, es un proceso a veces un poquito más extenso que cuando tienes el documento escrito, porque es más fácil tú simplemente ver y decir, bueno, aquí estaba estipulado en el contrato, hay que tengo que buscar todas las pruebas y demostrar que tú estabas cumpliendo X funciones que no eran las pactadas inicialmente. Entonces, en el contrato escrito, cada una de las partes se debe quedar con una copia. Allí debe quedar registrado la identificación, el domicilio de ambas partes, cuándo se está celebrando ese contrato, o sea, la fecha exacta,
el lugar donde se contrató al trabajador, el nombre de la empresa, dónde se encuentra ubicada, dónde él va a prestar el servicio. Ahí debe quedar cuál es el trabajo que está haciendo él o para el cual fue contratado, que son las responsabilidades que salen allí asignadas al cargo. Debe salir cuánto es lo que te van a pagar específicamente con ceros, con puntos, no es redondeado, tiene que estar la cifra exacta. ¿Cuál va a ser la forma? Si, como les decía ahorita, es por consignación, transferencia, si es quincenal el pago, si es mensual. Se debe estimar el valor cuando hay suministros de habitación, alimentación como parte del salario. Por ejemplo, tú dices, bueno, y adicional se le va a entregar un bono de 100.000 pesos con fines de alimentación. Es para que el trabajador pueda almorzar o pueda merendar dentro de la organización, etcétera. Un valor, como dice ahí, estimado. Ese sí no necesariamente tiene que ser exacto. Y por otro lado, ¿cuánto va a durar el contrato? Esto lo encuentran ustedes en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, cuando yo estoy elaborando un contrato o voy a firmar un contrato, me tengo que asegurar que todos esos elementos aparezcan allí, porque de no aparecer alguno de ellos me puede presentar inconvenientes en el futuro y el empleador entonces puede decir, ah, no, es que en el contrato no decía eso. Entonces es mejor para ti como empleado que todo quede allí registrado. O no, que a mí me cambiaron y entonces ahora me dijeron que ya no trabajo aquí, sino que entonces me tocaba trabajar en Medellín. Dice, no, pero es que mi contrato no decía eso, mi contrato no implicaba movilidad y son formas que el trabajador tiene de defenderse. Como hay contratos que va a decir que la persona, incluso te lo dicen cuando publican la oferta de empleo, que debe tener una flexibilidad para poder viajar. Y eso también te lo van a incluir allí en el contrato. Entonces, cuando aparece el lugar donde se va a celebrar como tal ese trabajo, allí va a ser variable o como mínimo te van a colocar las ciudades en las cuales la empresa tiene presencia y que podrían requerir de tu servicio. Acá tenemos los contratos verbales, lo que les decía ahorita, van a tener el mismo valor. ¿Sí? No te escuché. Por ejemplo, si a uno le hacen la profesora, ¿me escucha, Sí, ahora sí te escucho. profesor? Si hay a un contrato de trabajo de forma escrita, le dicen que le van a pagar, digamos que 1.000.000 de pesos, y resulta y acontece que después de forma verbal le dicen a uno que ya no le van a pagar eso, sino 500.000 pesos, ¿uno puede hacer denuncia o qué debe hacer uno? Sí, claro, porque es que ahí va a prevalecer, a menos que te cambien el contrato, es decir, se cancele el contrato anterior. Por ejemplo, se terminó, digamos que tú estabas en una labor, en un obra labor, y te decían, bueno, la labor para la cual tú fuiste contratada, con la cual se te pagaba 1.000.000 de pesos, ya terminó. Se cerró ese contrato, se canceló y te hacen un nuevo contrato, que puede ser verbal o escrito, para una nueva labor por la cual te van a remunerar los 500.000 pesos, bueno, ahí sí es algo totalmente legal. Pero si estás desarrollando la misma labor, el contrato inicial ya no expiró, no fue cancelado, y por el contrario, o sea, te están diciendo ahora verbalmente que ya no te van a pagar lo acordado, es totalmente denunciable, claro que sí. Profe, otra pregunta. Cuénteme. ¿Las prestaciones sociales son lo mismo que la liquidación o es algo diferente? Lo que pasa es que en la liquidación te liquidan incluyendo las prestaciones sociales. Y hay una diferencia. O sea, la Por, liquidación es cuando ya van a hacer el cierre como tal de tu contrato y te van a liquidar con base a lo que pagaban también en prestaciones sociales. Es decir, ahí te incluyen y te descuentan el último pago de salud, de pensiones, vienen las cesantías, todo eso tiene que ir incluido en la liquidación también. por lo menos, Vamos a tener ese tema, de hecho, también ahora, bueno, ya para el tercer corte casi, lo que es liquidación de nómina y prestaciones. profe, por lo menos si uno trabajó 1 año, 2 años y en esos 2 años a uno le pagaron sus prestaciones, al final No debe te, hacerse la liquidación. o sea, no te pagaron las prestaciones. Sí, sí, pero Y te las, si al final
ya uno se va a salir, uno lo tiene que liquidar también, Claro. ¿Qué tipo de contrato tenías? verbal. ¿Y qué funciones hacías o sea, qué hacías allí? ¿Cuáles eran las responsabilidades? ¿Cuánto te pagaban? ¿Qué te pagaban? O sea, el mínimo, casi todas las responsabilidades las tenía yo y todo eso. Y mensualmente ellos te pagaban, o sea, tenías aportes a salud, pensión, ARL, No, cesantías, sí, cesantías tampoco. no te pagaban las cesantías. O sea, Bueno, hay solamente, contratos, solamente ajá, las prestaciones y ya. O porque hay sea, contratos que son contratos integrales, pero tendría que aparecer allí registrado. Es decir, que dentro del mismo contrato, el trabajador, como está dando los servicios por honorarios, a ti te tocaría pagar de ese mismo sueldo tuyo lo que es las cesantías, por ejemplo. En este caso es opcional. Por ejemplo, yo trabajé para el SENA durante 3 años más o menos y con el SENA nos pagaban un salario integral. De ese salario integral, yo mensualmente, cuando iba a presentar en este caso el volante para la consignación y demás, yo tenía que demostrar y llevar la planilla, que es la de aportes pila, y con la planilla ya demostrando que había hecho el pago por adelantado de lo que era la salud y la pensión, entonces ellos me consignaban. Sin embargo, era opcional el pago de las cesantías, porque al ser un contrato integral, ni caja de compensación ni cesantías era obligatorio. Entonces tendrías que exacto. mirar Ah, o sea, a mí no si me era... pagan nada de eso ni salud. Ok. Entonces, Pero con entonces sí hay ese tipo de derecho. contrato también es válido y allí no te liquidan. O sea, se supone que está incluida la liquidación dentro de lo que te pagan cada mes. Ok. Y si me pagaban, o sea, lo que eran primas y vacaciones, no tendría Te derecho a pagaron eso. primas y vacaciones también te las pagaron. Claro, ahí sí te deberían hacer una liquidación. Es decir, por ejemplo, te pagaron las primas en junio y tú te retiraste en octubre, te deberían hacer el pago desde el mes de julio, agosto, septiembre y octubre, hasta que tú te retiraste, el proporcional en las primas. Eso sí te lo tienen que cancelar, el último mes de sueldo, vacaciones, si no las disfrutaste y te las pagaban. No todas las empresas pagan vacaciones. Ah, ok, Depende. Hay entonces, empresas que antes del año cierran el periodo, entonces el trabajador ese mes de vacaciones lo está disfrutando pero sin pago porque ya no tiene contrato en ese periodo y lo vuelven a contratar un mes después. o sea, la liquidación sería por el periodo que no se ha culminado todavía, pero los 2 años que ya han pasado, los 3 años, no se cancela la liquidación. Exacto. Ah, listo, pues, gracias. Por la forma en que me explicas que te venían haciendo la consignación. Sí. Porque si fuera un contrato que no hubiera funcionado de esa forma, es decir, no integral, sino un contrato que venía segmentado, incluyendo cesantías y demás, ahí sí se las tienen que consignar al finalizar. Ah, ok, Ok, gracias. chicos, entonces, para seguir, ¿qué se debe quedar pactado por escrito? Ay, sí, lo Bueno, mismo que hago sentado hago acá. Lo mismo que hago sentado hago. chicos, hay un audio abierto. Ok. De acuerdo con la legislación, se debe pactar por escrito el periodo de prueba, que ahorita vamos a ver en qué consiste ese periodo de prueba, el salario integral, por eso en el caso tuyo, la idea es que si ese salario iba a ser integral, se hubiese hecho no de forma verbal, sino como tal un acuerdo escrito, que tiene que quedar estipulado dentro del mismo contrato. Los pagos convenidos por las partes que no constituyen un salario de acuerdo a la ley, es decir, bueno, te voy a pagar un bono, te voy a pagar un interés por cada venta que me hagas, eso también lo ideal es que quede estipulado por escrito. Los contratos que van a encontrar ustedes según la duración, pues acá tenemos los 4 que fundamentalmente se manejan, es el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo, por duración de la obra o labor contratada, y el contrato ocasional, accidental o transitorio. En el caso de los trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios, tienen en el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo
que los trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios son los que desempeñan una labor tendiente a satisfacer una necesidad extraordinaria de una empresa, es decir, algo que normalmente la empresa no desarrolla, pero que necesité en un momento determinado y realicé una contratación solamente para desarrollar esa actividad en ese momento. Su duración no puede superar un mes. Pues si ya yo estoy contratando y demoraste más de un mes, ya no es como tal ocasional o transitorio. El fin, como veían arriba, es prestar una labor que satisfaga una necesidad extraordinaria que se dio como tal en la organización. Un contrato, igual que todos los otros tres que vamos a ver ahorita, y va a incorporar los mismos elementos esenciales, es decir, tiene que tener una remuneración, tiene que tener una subordinación, tiene que tener la persona o el trabajador que va a prestar esta labor. El reglamento interno de trabajo debe contener unas disposiciones normativas sobre los trabajadores accidentales o transitorios, que no son las mismas que tienen sobre el resto de la planta de trabajadores con lo que ellos cuentan. Van a gozar igualmente de todas las prestaciones sociales por ley. Si te contraté un mes, ese mes debo cubrir todas las prestaciones sociales que nosotros vimos en las clases pasadas. El contrato a término indefinido es el que más le gusta, en este caso, a los trabajadores colombianos, porque su duración es indeterminada. La edad puede ser indiferente, no quiere decir que tengo que tener 50 años ya en la empresa para que me puedan dar un contrato a término indefinido. La jornada puede ser tanto completa como parcial. Aquí hay jornadas parciales, no todas las jornadas parciales tienen la misma duración. Entonces, hay jornadas parciales que ustedes se encuentran que son 20 horas, hay otras que son superiores a 30 horas. Entonces, por supuesto, dependiendo de la relación que encuentren allí, será el valor que le consignen al trabajador. También depende mucho de la empresa. Por ejemplo, incluso en las universidades. Hay universidades que dicen, tengo docentes que son medio tiempo y laboran 20 horas, porque la jornada laboral en la semana de esos trabajadores es de 40 horas, mientras que hay otras que dicen que no, que la jornada va a ser de 24 horas, porque la jornada laboral en la semana es de 48. Entonces, aquí puede haber una variación. No hay una cantidad que sea, digamos, estrictamente debe estar sujeto a, sino que tiene que haber un mínimo de horas, que sería en este caso las 20, pero puede extenderse hasta un poquito más, hasta que llegue a las 30. En el contrato a término indefinido, entonces ya tenemos que no se va a establecer como tal una duración, pues el trabajador va a gozar de todos los beneficios, cumplir con las responsabilidades para la cual fue contratado, puede darse de manera verbal o por escrito y va a tener una vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen, es decir, mientras allí esté la empresa todavía como razón social funcionando para la misión que tiene establecida, mientras esté el puesto todavía oficialmente abierto para el cual fue contratado el trabajador, mientras se esté desarrollando como tal la labor como parte de la organización. No quiere decir que un contrato a término indefinido no se puede suspender, no se puede eliminar, sí, pero va a haber una indemnización, en este caso cuando sea una terminación, por ejemplo, sin justa causa, y es lo que esperan muchos de los trabajadores que tienen esta modalidad de contrato. Listo, yo espero que por lo menos si me despiden y tengo un contrato a término indefinido, en este caso me paguen al menos un mes de sueldo, me paguen mi liquidación completa, para yo, mientras encuentro otro trabajo, poder subsistir por lo menos un mes. Y es una de las ventajas que tiene. En el contrato a término fijo, que es otro de los que más vemos acá en Colombia, se van a presentar las siguientes características. Siempre debe celebrarse por escrito. La duración no puede ser superior a 3 años. Ustedes van a encontrar contratos a término fijo que duran 1 año, que es como lo más común, a 1 año, y máximo a 3 años. Puede ser a 1, a 2, a 3. Generalmente se va a dar de forma anual. Puede darse de 2 modalidades, que es inferior a 1 año o entre 1 y 3 años. Los inferiores a 1 año, lo más común es que se den como mínimo a 6 meses. Ahora, hay otros contratos a término fijo, por ejemplo, tienes que realizar una licencia, te dicen, no, esto es un contrato a un término fijo por 3 meses, porque solamente, o 4 meses ahora, que es para una licencia de maternidad, ya tú sabes que es pues, por ese periodo de tiempo. Si es inferior a 1 año, solo podrá prorrogarse hasta por 3 veces por periodos iguales o inferiores al inicialmente pactado.
O sea, si a mí me contrataron inicialmente por 3 meses, entonces solamente me pueden prorrogar esos 3 meses 3 veces. Quiere decir máximo hasta 9 meses yo con ese contrato a término fijo prorrogable. De lo contrario me lo deben cambiar. Dice, luego de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año. Si ya luego de esos 9 meses todavía la empresa necesita mis servicios, no me lo puede renovar por 3 meses más. La otra renovación debe ser como mínimo por un año. Y se renovará anualmente de forma sucesiva. El periodo de prueba del contrato inferior a un año es la quinta parte del periodo inicialmente pactado, sin exceder los 2 meses. El trabajador con contrato a término fijo inferior a un año tiene también el derecho a todas sus prestaciones sociales y a las vacaciones proporcionales al periodo que la haya laborado. Recuerden que si trabajé menos de un año, mis vacaciones no van a ser entonces de 15 días, van a ser menores. Si trabajé 6 meses, pueden ser vacaciones de 8 días, pero en mi liquidación tiene que venir ese pago. Para su terminación, tiene que haber un preaviso. Entonces, es importante esta parte. Dice que la parte interesada avise a la otra su determinación de no prorrogarlo. Entonces, te contraté para los 3 meses, de todos modos te digo, bueno, mira, Gretel, en 30 días que ya tu contrato vence, no se va a prorrogar, ya regresa la persona que estaba ocupando anteriormente este puesto, entonces para que te programes y demás. Si se omite el preaviso o no se surte dentro de la oportunidad legal, el contrato se entiende que se está renovando por un periodo igual al pactado, de manera sucesiva. A veces, bueno, me voy a salir un momentico aquí del término del contrato, pero el contrato también te pide a ti como trabajador, y esa es una obligación que tienes como trabajador, también dar esos preavisos cuando eres tú quien te vas a retirar de la empresa con 30 días de anticipación. Claro, como empresa no te van a obligar a que estés allí. Se han dado casos que la persona le sale un nuevo empleo y dice, no me voy a retirar porque ya tengo algo mejor y quiero simplemente irme enseguida. Me van a pagar desde el lunes, el mismo lunes me voy y no paso el preaviso. En esos escenarios muchas veces la decisión que se toma es que ese trabajador que se retira de esa forma queda como no recontratable en la organización. Entonces te fue mal en la otra empresa. Resulta que no, tú simplemente dices, anda, no, mejor me hubiera quedado donde estaba. Cuando ya te intentas devolver, te dice, no, es que usted no pasó el preaviso de 30 días, usted quedó no recontratable. Ya aquí, por el momento, usted no puede volver. Entonces es importante que cuando ustedes estén buscando un nuevo empleo, ustedes tengan como ese margen allí de los 30 días del preaviso que siempre se debe dar al empleador para que tengan la oportunidad de buscar a la persona que te va a reemplazar en el puesto. A veces puedes hacer un acuerdo verbal y no es necesario esperar los 30 días. Digamos, tienes una buena relación con el empleador y tú le dices, mira, me está saliendo un trabajo, puedo todavía trabajar esta semana, hacer algún empalme, entonces ya me trasladaría a la nueva empresa en 10 días, en 8 días. Y que el empleador te lo apruebe y aún así quedar recontratable porque hiciste una buena labor. También se puede dar ese escenario, pero no es el más común. En los contratos de trabajo cuya duración sean igual o inferior a 30 días, no requieren un preaviso porque si solamente te contraté por un mes, no me vas a dar preaviso el mismo día que te estoy contratando. Entonces, ya ahí sí no aplicaría como tal esa medida. Entonces, ¿sabías que si un contrato a término fijo se celebra verbalmente, será indefinido? Entonces, esto es algo que muchos empleadores no tienen en cuenta y que sí está como tal en la ley y en la legislación laboral. Entonces, si usted está celebrando un contrato a término fijo, pero lo está celebrando de forma verbal, él va ante la ley a considerarse que es un contrato a término indefinido. Profe, El contrato por duración. Sí. profesora, la compañera Angélica está escribiendo en el chat. Ajá. Angélica. Déjame mirar. Angélica, ok, hay varios mensajes, dice Angélica. Ambos contratos tienen la misma validez ante la ley y tienen la misma garantía. Los contratos a término fijo, luego que se cumple el tiempo establecido y no se renueva para el trabajador, pero el trabajador aún sigue elaborando, el anterior contrato continúa automáticamente o ya queda ilegal el trabajo. Por favor, ok. Angélica, bueno, sí, el trabajador, si siguió laborando
y no le hicieron a tiempo, digamos, la alerta de que el contrato ya iba a expirar, o que de pronto hicieron una variación, le decimos, bueno, tu contrato a término fijo culminó, pero te voy a hacer un nuevo contrato por un mes, por ejemplo, porque no he encontrado todavía a la persona. Si omiten ese paso, el contrato se renueva automáticamente. Por ejemplo, nosotros tenemos un contrato, los docentes, a un término de un año. Mi contrato inicia en febrero, se acaba en febrero. Yo mi nuevo contrato lo firmé como 1 o 2 meses después, digital, por el tema de la pandemia y demás. Mi contrato se renovó automáticamente, es decir, aunque yo no había firmado todavía ese otro sí de la renovación y demás, el contrato fue renovado automáticamente, tanto el mío como el de todos los que estábamos en la misma situación, y ya posteriormente con el departamento pues haces como tal la oficialización, pero el contrato se renueva. O sea, si tú sigues con las mismas labores, sigues trabajando, si tú estás pues asistiendo en el horario que tienes asignado, tienes demostrado todo eso, el contrato está todavía en pie, se renueva por el mismo periodo, en este caso por un año más. Ahora, bueno, me dicen si todavía ven la diapositiva o se dejó de compartir. Se dejó de compartir. Se dejó. Sí, sí. Sí, se dejó de compartir. Cuando vuelvo al chat, parece que se deja de compartir. Ok, listo. Bueno, acá tienen un gráfico que dice, enhorabuena, aquí tiene su contrato, tiene su trabajo temporal, que son los que llamamos de duración de hora labor, y el señor no ha todavía terminado de extender la mano, y dicen, se acabó el contrato, tiempo. ¿Qué Profe, opinan ustedes? Ajá. profe, disculpe, se me acaba de ir la energía, entonces me voy a conectar un ratico con datos. Si me desconecto es porque se me acabaron los datos. Ok, listo, no hay problema. A ver, ¿qué opinan ustedes de ese gráfico que ven ahí? De ese cómic. A ver, chicos, los escucho. ¿Se han sentido en esa situación o han conocido a alguien que de pronto les haya pasado eso? Antes, tú no estabas trabajando, ¿no? Sí, ya se me acabó el contrato. Sí, cuando dice Profesora, no me sale la pantalla. Sale como en negro. No te sale la pantalla. ¿No están viendo la pantalla, chicos? Yo sí veo. Por mi parte, no. Seguro que no. Ok, le ha listo, ya cargado. refresco entonces. De pronto está cargando todavía. A veces la señal de internet cuando se está compartiendo pantalla demora un poquito. Ok, entonces, por ahí alguien iba a hacer un comentario. profe, que como cuando tienen un tiempo estipulado para trabajar, un contrato a tiempo por 6 meses, por 2 meses, un mes. Correcto. Bueno, O sea, y hace estos referencia contratos. como, no sé, siento yo, Ajá. que a veces hasta los contratos pueden llegar cuando se está acabando el salario. He visto casos así. Exacto. Estos contratos, cuando apenas te estás adaptando como tal al trabajo, pues ya a eso se referencia como tal ese cómic, que apenas estás iniciando, te estás adaptando, estás haciendo todavía ese proceso de inducción, estás en esa ruta de los primeros 90 días, que es la ruta a veces de periodo de prueba, adaptación y demás, y resulta que ya el contrato terminó. Ocurre mucho estos contratos, por ejemplo, te dicen, bueno, vamos a iniciar una campaña, resulta que es, por ejemplo, durante el periodo de elecciones. Entonces, en estas elecciones vamos a hacer campañas de marketing, ustedes van a tener estas responsabilidades, estas tareas, pero son periodos a veces de 2, 3 meses, y cuando estabas comenzando, digamos, a cogerle el gusto a ese contrato,
pues ya simplemente se termina, porque ya se acabó la labor para la cual tú fuiste contratado. Sin embargo, hay veces que los empleadores abusan de este tipo de contratos. Es decir, te contratan como una para no tener todas las responsabilidades que tiene un contrato a término fijo o indefinido, y en cualquier momento poderte decir, no, la labor para la cual tú fuiste contratado ya se acabó. Pero resulta que en muchas ocasiones tú tienes como demostrar que esa labor para la cual fuiste contratado en realidad sigue y la empresa continúa desarrollándola. Y es ahí cuando tú puedes colocar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, porque la empresa realmente terminó tu contrato sin justa causa, independientemente que fuera por obra o labor contratada. Entonces, es importante para este tipo de contratos que quede expresamente en él cuál es la obra que se va a desarrollar. Dice, para evitar que un contrato de obra se transforme en uno indefinido, se tienen que pagar salarios y prestaciones tan pronto termine el contrato. Quiere decir, si terminó mi labor, pero yo no te hice la liquidación, yo no te pagué todas esas prestaciones al cerrar, sino que tú continuaste trabajando posterior a ese periodo, entonces ya se transforma en un contrato a término indefinido. Yo les comentaba que en algún momento, hace ya varios años, trabajaba para una empresa que nos contrataba por bolsa de empleo. Entonces no era un contrato a término fijo, era un contrato a término indefinido que venía durando menos del año, como 11 meses y medio más o menos. Entonces cuando llegábamos a ese periodo de tiempo, ya nos decían, bueno, váyase a vacaciones, y en las vacaciones te pagaban la liquidación, y lo que hacías era cambiar de bolsa de empleo cuando te volvían a contratar. Y así pasé por 3 bolsas de empleo diferentes, que era lo que veíamos ahorita que ocurría también para ese contrato que se hacía por un periodo determinado. Y cuando ya pasabas por la tercera bolsa de empleo, independientemente que la bolsa pudiera cambiar, como la empresa base para la cual trabajaba seguía siendo la misma, entonces ya te tenían que contratar a término indefinido, que viene siendo lo mismo que acaba aquí. Ya llega un momento en que tú no puedes renovar el contrato por obra labor contratada, porque el trabajador demuestra que ha venido desarrollando esa función por más de 3 años o por más de 3 contratos, no 3 años, por más de 3 contratos bajo el mismo concepto de obra labor contratada. Entonces, si se firma un nuevo contrato con el mismo trabajador, deben tener una causa y objetos diferentes. Si la causa y objeto es la misma, entonces el contrato pasa a ser a término indefinido. En estos contratos, el periodo de prueba es, como en la norma general, de 2 meses aproximadamente. En el contrato ocasional, accidental o transitorio, que vimos ahorita también la infografía, es trabajo ocasional aquel que tiene una corta duración, recuerden, no mayor a un mes, y tiene labores distintas a las normales del empleador. Aquí les quería traer el ejemplo. Por ejemplo, vamos a pintar la universidad, vamos a poner el ascensor. Entonces, esos son contratos ocasionales, no es algo que se está haciendo todo el año, porque no es la razón de ser como tal de la institución. Estos trabajadores tienen derecho a un auxilio de cesantía y también a la prima por ese periodo para el cual él fue contratado, que recuerden, no debe superar un mes, pero durante ese mes yo le debo pagar sus cesantías y su prima de servicio. Hay unas obligaciones y prohibiciones. Vamos a ver cuáles son las obligaciones como empleador y como empleado. Como empleador, yo debo darte todos los instrumentos y materia prima para que realices tu labor. Debo procurar que tengas un local apropiado, que tengas los elementos de protección contra accidentes. Esto sobre todo personas que tienen labores de riesgo. Necesito garantizar su seguridad y salud. Debo prestarte los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Entonces es importante que yo tenga un espacio, y si no tengo el espacio, que por lo menos tenga contratada a una empresa que por medio de la ARL me pueda cubrir los accidentes laborales. Entonces dice, todo establecimiento, fábrica o taller que ocupe más de 10 trabajadores deberá mantener lo necesario según las reglamentaciones de autoridades necesarias. Entonces, si tengo menos de 10 trabajadores, puedo subcontratar, pero ya con más de 10 trabajadores yo debo tener el espacio en el que pueda brindar esos primeros auxilios. Es obligatorio, lo dicen las normas de seguridad y salud en el trabajo. Debo pagar remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Por eso vemos que algunas empresas que no te pagan
los días correspondientes, por ejemplo, tengo que pagarte los 30 y resulta que ya es 10, que es 15 y no te he realizado el pago, entonces los trabajadores pueden colocar tutelas, pueden colocar derechos de petición para que se les realice el pago. Se debe guardar absoluto respeto a la dignidad del trabajador, sus creencias, sentimientos. Yo no puedo discriminar a alguien, por ejemplo, porque tenga determinada afinidad sexual, porque pertenezca a X religión, porque sea de determinado partido político. Eso está totalmente prohibido y se debe respetar. Debo cumplir el reglamento y mantener el orden, la moral y el respeto a las leyes dentro de la institución, igual que se cumplen como parte del derecho civil. Ahora, mis obligaciones como empleado, porque a veces solo miramos lo que hace el empleador y nos olvidamos de lo que como empleado también debemos desarrollar, debo personalmente realizar la labor y observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir órdenes, lo que hablábamos de subordinación. Entonces, si a mí me están dando instrucciones, yo las debo seguir. Entonces, no debo violar las normas, no debo violar lo que está establecido como parte de las políticas institucionales. El segundo dice, no comunicar con terceros, salvo que yo esté autorizado, información sobre mi trabajo. Hay unas normas de confidencialidad y muchas veces vienen ya establecidas en el contrato. Entonces me pueden acusar si yo comienzo a divulgar información relacionada con mi trabajo. Debo conservar y restituir en buen estado, salvo que se deterioren pues, por conceptos naturales, los útiles, los instrumentos, los activos como tal de la organización. Debo guardar la moral y relaciones con superiores y compañeros, y este es uno de los que se ve violado con mayor frecuencia, y es que como siento que estoy en confianza con mis compañeros, entonces comienzo a tratarlos incluso con irrespeto y le empiezo a decir palabras que pueden llegar a ser obscenas. Entonces se ven las malas relaciones laborales. Entonces hay que ser muy cautelosos. Esta es una de las principales razones de despidos hoy en día en las empresas, no la aptitud con P, sino la actitud con C. Entonces, comunicar oportunamente al empleador cualquier observación, evitar daños y perjuicios a la organización, cualquier cosa que yo haya detectado como parte de la labor que yo realizo día a día, que le pueda presentar alguna pérdida o daño a la empresa, lo debo reportar inmediatamente. Debo prestar colaboración posible en caso de siniestro o riesgo que afecte a las personas o cosas. Es decir, por ejemplo, se comenzó a incendiar una parte de la empresa y hay personas afectadas, pero todavía no han llegado los bomberos. O sea, si hay cosas que no pongan en riesgo mi vida, mi salud y con las que yo pueda colaborar, pues debo también hacerlo. O se está inundando y hay elementos que yo puedo rescatar. Entonces debo mirar de qué manera puedo también aportar y apoyar, ojo, siempre y cuando no ponga en riesgo su vida y su salud. Observar instrucciones y órdenes preventivas de los accidentes o enfermedades profesionales que hoy en día deben estar públicas dentro de todas las instituciones, temas de ergonomía, por ejemplo, de postura, no pisar el suelo mojado, cosas que me pueden ayudar a evitar algún accidente o algún riesgo laboral. En cuanto, en este caso, a las prohibiciones que hay como tal, cuando hablamos del empleador, no debe deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones que correspondan a los trabajadores si no está autorizado. Por ejemplo, hay muchas instituciones que tienen un fondo de empleados o que por parte del mismo empleador te dan la opción de algún descuento por nómina. Entonces, si yo no lo he autorizado, si yo no he firmado nada, yo no puedo permitir que se me devengue de mi salario o se deduzca X suma o X cantidad. Entonces, siempre tiene que estar previamente acordado con el trabajador. No debe obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca. Es decir, bueno, como usted trabaja para esta empresa, entonces como trabaja para Colechera, a partir de hoy nada más puedes comprar productos Colechera. Ya olvídate de las demás marcas, no tomas ninguna otra leche ni ningún otro yogur que no sea Colechera. Eso está totalmente prohibido. No puedo limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores su derecho de asociación, lo que veíamos que hace parte de las generalidades del derecho. Si él quiere reunirse, si quiere formar un sindicato, está contemplado en la ley y hace parte de esos derechos de trabajador a los que él puede apelar.
No puedo imponer a los trabajadores obligaciones de carácter civil o religioso o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. Entonces, ojo, porque también en muchas organizaciones se estigmatiza como tal al trabajador y es importante que él pueda sentir que tiene plena libertad. Claro, no es que voy a convertir mi trabajo entonces en que llego todas las mañanas y me pongo a desconcentrar a mis compañeros, los saco de su jornada laboral y empiezo a hablarles de actividades de otras índoles, porque eso también está penalizado como tal, como parte de las actividades que debes desarrollar y que no estás efectuando como tal en ese momento. No debe autorizar a tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Esto lo vemos mucho en temporadas de elecciones, que en el sitio de trabajo te dicen, oye, mira, necesito que apoyes a tal candidato. Entonces eso no está autorizado en los sitios de trabajo. Miren que incluso en el noticiero se salieron algunos casos donde se veía, incluso aquí en Barranquilla, que le pedían al trabajador que apoyara a uno u otro candidato. Eso no se puede realizar, no se puede autorizar, ni que lo haga el empleador, ni que lo haga el empleado. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de trabajadores o que ofendan su dignidad. O sea, no te puedo pedir nada que vaya en contra de tus valores y tu dignidad. Lo que veíamos ahorita, no puede haber una subordinación en ese sentido, porque tú tienes ese derecho al buen nombre. En cuanto al empleado, pues no puedes llevarte nada de la fábrica. Decir, ah, bueno, me gustó este mouse, me lo voy a llevar porque creo que en mi casa se vería mejor. O aquí sobra leche todos los días y se bota, yo mejor me la llevo para la casa. Entonces, no, nada de eso. O resulta que estamos en la pandemia y yo vi que hay unos buenos antibacteriales aquí en el trabajo y hay unos kits de higiene súper chéveres, me los voy a llevar y los pongo a la puerta de mi casa. No, todo eso está totalmente prohibido y es penado por la ley. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, eso puede ser causa incluso de despido inmediato o bajo influencia de narcóticos. Es más, hay algunos contratos que te dicen que en cualquier momento te pueden hacer una prueba de alcoholemia o prueba para sustancias nocivas. Entonces puedes llegar al puesto de trabajo, el personal de talento humano, el personal de enfermería, y decir, bueno, estamos haciendo el día de hoy una prueba, y simplemente tú debes acceder. Acá no lo he visto, pero donde trabajaba anteriormente sí la hacían como cada 2 o 3 meses y no avisaban. En muchas ocasiones, cuando alguien detectaba que de pronto un compañero se encontraba en ese estado, reportaban en talento humano y talento humano llegaba inmediatamente a realizar la prueba. Entonces sí es algo que se practica. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo está totalmente prohibido, excepto, por ejemplo, cuando a los celadores se les autoriza llevar un arma que es para sus funciones, que hacen parte de su trabajo. Faltar sin justa causa o un impedimento o permiso que me dé mi empleador está prohibido, excepto, saben que tienen el derecho a la huelga. Entonces, si estoy ejerciendo mi derecho a la huelga, ahí sí, pues está permitido, pero debo entonces anunciarlo previamente. Miren que incluso cuando se va a hacer una huelga de FECODE, por ejemplo, que es de los que más realizan, con FECODE dicen, ellos se reúnen, tienen su mesa de trabajo y pasan el comunicado días antes. No es como que hoy me levanté, no quiero ir a trabajar, voy a hacer una huelga. Así tampoco funciona. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo. Es decir, yo venía, no sé, produciendo, siguiendo el ejemplo de ahorita, produzco 100 botellas diarias o 100 latas diarias. De pronto un día decido, no, hoy nada más quiero hacer 10, quiero hacer 15 y empiezo a tener una variación como tal en la productividad, cuando incluso como parte de mi contrato hay una exigencia. Por otro lado, hacer colecta, rifas, suscripciones, también ser muy cauteloso. Usted no puede llegar al trabajo y comenzar a decir, bueno, tengo todos estos elementos que hoy quiero rifar, que quiero vender, aquí te traigo unos cupones, ven y participa hoy porque vamos a tener una cena que es por amor y amistad. No, no, eso está totalmente prohibido, lo puedes hacer de la puerta del trabajo para afuera. Coartar la libertad para trabajar o no, o afiliarse o no a un sindicato, o permanecer en él o retirarse. Es decir, esa variación que tienen de comportamiento también. Entonces, es decir, hoy sí hago las cosas, mañana no las hago, hoy sí pertenezco al sindicato, mañana no, porque es una persona que puede dar síntomas de inestabilidad en este caso. Para el periodo de prueba, bueno, vimos en los contratos anteriores que igualmente, aunque yo esté en un periodo de prueba, me deben pagar todas las prestaciones
En este caso, mientras estoy en ese periodo que vimos que para todos los contratos que mencionamos no debe exceder los 2 meses, el contrato lo puedo culminar unilateralmente y sin previo aviso porque todavía estoy en un periodo de prueba, que aplica tanto para mí como para el empleador en este caso. Entonces, yo digo, bueno, ¿sabes qué? Vine desarrollando la labor, pero no me gustó cómo es el ambiente laboral en esta empresa, no me gustó la forma en la que me piden aquí que haga determinadas tareas. Entonces, pues me retiro, doy el aviso de, bueno, ya a partir de mañana no quiero continuar y listo. Y en el caso del empleador también, o sea, si en el trabajador no tiene las aptitudes o él ve que no desarrolla de una forma correcta su trabajo, él puede también decidir terminar y que no pasa el periodo de prueba. A veces lo hacen con algunos exámenes cuando son temas de un conocimiento ya más teórico. Cuando hablamos de la suspensión del contrato, y ya es el último punto que vamos a estar tocando el día de hoy, hay diferentes causas por las cuales un contrato se puede suspender y ahora en plena pandemia pues hemos visto que se ha contemplado pues algunas de ellas. Uno es por muerte o inhabilitación del empleador cuando éste sea una persona natural. Es decir, la persona que me contrató falleció, pues ya en este caso el contrato se suspende o se cancela temporalmente. Por supuesto, también aplica para el caso del trabajador. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria. Puede recibir una licencia paga o no paga. Por ejemplo, las licencias de maternidad son licencias pagas. Entonces, durante ese tiempo, que son 4 meses y medio, se suspende el contrato. Sigue recibiendo en ese caso su remuneración porque por ley está estipulado. O puede ser un caso de que el trabajador dice, no, mira, necesito 10 días porque tengo que viajar, resulta que tengo mi familia en, no sé, en Luruaco y necesito quedarme allí porque están enfermos, debo cuidarlos. Entonces pido un permiso no remunerado por ese periodo de tiempo que el empleador me puede favorecer. O si me suspenden, tengo una acción disciplinaria, la suspensión puede ir desde 1 hasta 30 días. Entonces, cuando es por acción disciplinaria es sin goce de sueldo. Entonces, resulta que cometiste una falta que puede ser media, puede ser una falta grave, y dentro de las medidas que se pueden tomar está precisamente la suspensión disciplinaria. Entonces, a un trabajador que lo tenga suspendido 30 días sin goce de sueldo es una medida que le afecta bastante. Entonces, todo el mundo trata de no llegar a recibir en ningún momento ese tipo de suspensión. Hay una escala en las medidas disciplinarias que va desde un llamado a atención verbal, luego el llamado a atención por escrito, puede venir después la rendición de cuentas, entonces viene todo un proceso, pasamos después a la suspensión y por último ya es la cancelación del contrato. Y otro, que bueno, esperemos que nunca les toque alguno así, es por detención preventiva o arresto correccional del trabajador siempre y cuando no exceda 8 días y que la causa no justifique la extinción del contrato. Hay crímenes menores que pudiste haber tenido. Por ejemplo, no, resulta que el trabajador tiene una demanda por alimentos y no ha realizado el pago, entonces te llevaron preso 2 días, por ponerte un ejemplo. Entonces, en esos 2 días, pues el empleador mira y dice, bueno, fue arrestado, pero esta no es una razón por la cual él se vaya a ser despedido de aquí. Entonces, una vez que termine su arresto, puede volver a trabajar. Pero, por ejemplo, te arrestaron por, no sé, un delito menor. Aquí vemos muchos delitos menores como un atraco, un robo. Y ves que la persona llega a la cárcel y a los 3 días están afuera. Pero probablemente si tenías algún tipo de contrato, va a ser culminado por ese tipo de delitos, porque también va a atentar contra la seguridad de la empresa. Otro es por fuerza mayor o caso fortuito que impida su ejecución, por ejemplo, un incendio, una inundación de la planta, algo que temporalmente va a impedir que las labores se puedan desarrollar y en esos momentos pues tendrás que ir para la casa mientras se logra solucionar. Se puede suspender también debido a una clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio hasta por 120 días, que fue lo que vimos ahora en esta crisis con la pandemia. Muchos establecimientos que duraron varios meses cerrados, pues sus trabajadores fueron para las casas, pero muchos no fueron despedidos, sino que se les suspendió el contrato temporalmente por ese periodo de tiempo y luego los volvieron a llamar por la reapertura.
Y la otra razón es por una huelga que esté, como ya saben, prevista por la ley. En este caso, se puede pagar el salario y las prestaciones siempre y cuando la huelga se le puede imputar al empleador. Es decir, estoy en huelga porque no me han pagado en 6 meses, que es un derecho que yo tengo, esa remuneración. Entonces, claro, ese periodo que yo dure en huelga, si fueron 15 días, si fue una semana, si fue un mes, también me lo tienen que pagar. Y probablemente muchos de estos casos van a culminar cuando haya un diálogo, cuando haya un acuerdo que beneficie a las partes que están implicadas en dicho proceso. Entonces, chicos, les pregunto, ¿hasta ahí tienen alguna inquietud, duda, pregunta del tema? Porque en la última media hora me quiero quedar con los que hayan tenido algún inconveniente con el parcial y quieran hacer alguna pregunta para retroalimentarles. Profe, Bueno, profe, yo no tengo ninguna duda, todo quedó muy claro. Ok, perfecto. Igual recuerden que ese material se los monto en la plataforma EVA para que lo puedan tener allí de consulta. Ahorita ya más tardecito se los monto junto con la grabación. Los que no tengan dudas, pues si desean ya se pueden desconectar y yo me quedo acá con los que quieran revisar el parcial, revisar su nota. No hay problema. profe, yo quería preguntar en cuanto a la indemnización, o sea, ¿eso se puede aplicar en ya sea cualquier tipo de contrato? En cualquier tipo de contrato o No, no, no. para indemnizaciones, por eso es que les decía que están apetecidos, en este caso el contrato a término indefinido, porque, y cuando se cancela sin justa causa. ¿Sabes? Porque si tú pasas un preaviso y es una justa causa, tampoco necesitas indemnizar. Pero cuando es sin justa causa, sí viene de la mano de una indemnización. Ah, pero solo en el indefinido. Entonces fui, ayer para una cosa, porque estaba como pegado en algo. Profe. Hay alguien que tiene un audio abierto. Ok. Ok, puede ser también, por ejemplo, ¿quién me estaba preguntando? ¿Samuel? Sí, yo. Ok. Se puede dar en cualquier caso que se interrumpa el contrato sin justa causa. Dígase, por ejemplo, si tengo un contrato por obra-labor, que la labor no ha terminado y yo soy capaz de demostrar que la labor no terminó y en el cual se me interrumpió y se me dijo, bueno, ya, hasta aquí llegó tu función y no hay una justa causa, es decir, yo no cometí ninguna indisciplina. En ese caso también me pueden indemnizar. Si se da también para el contrato a término fijo y lo interrumpes antes del tiempo, también aplica indemnización. Muchas empresas no lo hacen, pero tú puedes, como decía, teniendo todo el soporte que necesites presentar ante el Ministerio de Trabajo, que es la entidad que puede vigilar esos procesos, tú puedes hacer la solicitud. Por ejemplo, ahora cuando inició la pandemia, hubo muchas empresas que empezaron a despedir trabajadores. No todos tenían un contrato a término indefinido. No todos la empresa terminó la labor, pero se usó como un modo de reducir costos y los trabajadores hacían manifestaciones y demostraban que en realidad la empresa tenía todas las garantías, tenía todo el soporte para seguir brindando estabilidad laboral a estas personas, sin embargo habían tomado la decisión de despedirlo. En ese caso, que es un despido sin justa causa, puede indemnizarse al trabajador o debía indemnizarse al trabajador. ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Todo claro? Bueno, entonces los que no tengan preguntas pueden desconectarse, los que quieran hacer revisión de su parcial se pueden quedar para que miremos, o si tienen algo pendiente, para que miremos detenidamente con cada uno. Entonces los que ya se van a desconectar nos veríamos el próximo martes.
Bueno, listo, profe. Muchas gracias. Ok, profesora, gracias. Chao. Por aquí tengo, a ver. Sí. ¿Quién me habla? Que no escuché muy bien. Por acá está Paula. Paula está conectada. Hola Paula, ¿cómo estás? Paula, si puedes, te quedas ahora, porfa, para que revisemos el parcial tuyo. Voy a detener aquí la grabación